esta mañana. Vamos a disponernos a alabar a Dios, vamos a ponernos de pie, vamos a disponer nuestro corazón y todos nuestros sentidos para alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, te damos gracias porque tu misericordia es para siempre. Amén. ¿Cuántos tienen un Dios vivo? Amén. Ahí donde estás en tu casa, declara ahí para tu familia bendición y vamos a declarar que Él es el pan de vida. Amén. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo.
adoramos, Señor. Vamos a declarar que su amor está en este lugar. Y declare que Él llena nuestro hogar de danza. Amén. Declárelo para su hogar, para su vida. Llenas nuestro hogar de danza, de tu gozo la ciudad. La injusticia tú quebrantas. Si se humilla tu heredad, vamos a humillarnos delante de Él y decirle: llenas nuestro hogar de danza. Solamente Él puede hacerlo. De tu gozo la ciudad. La injusticia tú quebrantas. Si se humilla tu heredad. De los vence las tinieblas. Al andar ante la cruz, y llena tu gloria la tierra, como el mar en plenitud. De los montes
Bendito Jesús, Señor, no hay nadie como tú. De sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús. Vamos a declarar. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu gracia y favor conmigo puedo ver, saturando mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Mi deseo eres tú, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Última vez. Bendito amor de mi Señor. Aleluya. El Señor es bueno, amén. ¿A qué hemos venido a este lugar sino a alabar y bendecir el nombre de Dios? Amén. A decir lo bueno que Él es, a proclamar lo grande que es Él y a darle gracias por lo bueno que nos ha dado. Amén. Yo creo que el Señor ha sido bueno y misericordioso. Su misericordia nos ha alcanzado día con día. Y por eso, Señor, te queremos dar gracias.
Por eso, Señor, te queremos bendecir, por eso te queremos adorar. Pero sabes, Señor, hoy tenemos, si se puede, una petición delante de ti, Señor. Y es que tu presencia pueda hacerse presente en este lugar, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Te necesitamos, Señor, más que ayer. Y la petición, Señor, sería que tu presencia esté en este lugar, que tu presencia esté en cada corazón, Señor, en cada vida, en cada uno de nuestros familiares, Señor. Hoy adoramos tu nombre, Señor, y sabemos que cuando te adoramos suceden cosas poderosas, Señor. Sabemos, Señor, que las cadenas son rotas. Sabemos que el alcoholismo, que la drogadicción, Señor, que todas las cosas, Señor, que no provienen de ti, tú las has llevado en la cruz, Señor. Tú has lavado nuestras almas, tú has limpiado nuestros corazones. Y te pedimos un toque de tu Espíritu Santo, Señor. Pedimos tu presencia para nosotros. Ahí donde estás en tu casa, ahí donde estás en tu trabajo, tú que estás aquí, te invito a que rindas tu corazón al único, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Una vez más, dile. Algo está cayendo aquí. Decláralo para ti. Es tan fuerte sobre mí. Levanta tus manos. Mis manos levantaré y hazlo con fe y decláralo, decláralo. Y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Decláralo con fe, dile. Está cayendo su gloria sobre mí,
su gloria está aquí. Declaramos su amor, tu presencia está aquí, Señor, tu presencia y tu amor. No hay nadie como tú, Señor, y tú estás en este lugar. Tú eres Rey de Reyes y eres Señor. A ti damos hoy todo el honor. Te adoramos hoy, Señor. Levantamos nuestras manos. Sabemos que tú eres el Rey, Señor. Sabemos que solamente tú tienes palabras de vida eterna. Hoy ponemos nuestras cargas delante de ti, Señor. Echamos nuestras cargas delante de ti, Señor. Echamos nuestras dolencias delante de ti. Te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre. Tú eres bueno, Señor. Tú eres justo. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. Levantamos nuestras manos como ofrenda de amor, porque creemos en ti, Señor, y que no hay nadie como tú. Tu amor está aquí, tu amor está aquí. Señor, tú nos dices que echemos nuestras cargas delante de ti. ¿Y a quién iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, Jesús. Ponemos nuestras debilidades y nuestras necesidades delante de ti, Señor. Ese hijo, Señor, ese esposo, ese trabajo, Señor, esa necesidad económica, esa necesidad, Señor, la ponemos delante de tu presencia, Señor. Solamente tú lo puedes hacer, y así lo declaramos, Señor, que no es en nuestras fuerzas, sino en las tuyas, Señor. Declaramos bendición, declaramos, Señor, lo fuerte y lo poderoso, lo grande que es tu nombre, Jesús. Por eso lo ponemos delante de todos, Señor. Grande es tu amor, tu nombre es Jesús. Declaramos ese nombre que es sobre todo nombre, ese nombre que es sin igual, el nombre que tiene poder para vencer la muerte, para vencer a las tinieblas, para vencer toda obra del enemigo. Su nombre es Jesús. Jesús. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey
expresión te adoraré y así eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirá. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Vamos a declarar una vez más. Declara esta palabra como una oración. Declara esta palabra y esta letra como algo que el Señor va a hacer en tu vida. Vamos a declarar lo que el Señor es. Amén. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, me postraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Señor, nos ponemos delante de tu presencia. Toma estos últimos momentos para adorar a Dios, solamente para darle gracias. A veces es más difícil de lo que parece darle gracias a Dios cuando las cosas no van bien. Pero si algo sabemos es que Jesús tiene todo en control. Si algo sabemos es que Él es soberano, Él es un Dios, ciertamente es un Dios amoroso, es un Dios justo, pero también es un Dios soberano. Él hace su voluntad. Él no tiene por qué decirnos ni explicarnos por qué hace las cosas. Él tiene un propósito para nosotros. A veces por eso es más difícil darle gracias a Dios cuando no entendemos por qué no salen las cosas bien, cuando no salen las cosas como uno las espera, cuando las cosas tardan más de lo que deberían de esperar aparentemente. Y sabe que Dios es el que tiene el control de todo. Él lo permite todo. Si es que si estás pasando por algo en esta mañana, en esta hora, yo te invito a que le des gracias a Dios. Dale gracias a Dios, aunque no entiendas su voluntad, aunque no entiendas por qué pasa de esta forma, aunque no entiendas por qué en este momento de tu vida te está pasando esto. Tengo noticias. El Señor tiene un plan para ti, para tu vida, para tu esposo, para tu hijo, para tu economía en ese trabajo, para tus planes a futuro. Dale gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana, Señor. Te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu fidelidad, porque nadie dijo, Señor, que creer en ti todo iba a ser, Señor, un camino sobre rosas. Ciertamente viene necesidad, Señor, ciertamente viene la prueba,
Pero ciertamente, Señor, tú tienes la solución. Ciertamente, Señor, tú tienes la respuesta a todos nuestros problemas, a nuestra necesidad, Señor. Tú tienes la respuesta a esa dolencia, a ese dolor, Señor, que no deja dormir, Señor, a ese problema, Señor. Tú lo conoces por su nombre y hoy te damos gracias porque tú tienes todo en control, porque nada es fuera de ti, Señor. Ni aún las hojas de los árboles se mueven si tú no quieres, Señor. Si tú lo permites, haz tu obra en nosotros. Si tú permites la necesidad, Señor, que sea para bien. Si tú permites el dolor, que sea para bien, Señor. Nos ponemos delante de tu presencia y te adoramos y te glorificamos porque tú eres grande y tú tienes el control. Y no hay nadie como tú, Señor. Y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Gracias, Padre Santo. Te damos gloria y te damos honor. Te damos gloria y te damos honor. Te damos gracias porque en mi necesidad, en mi tristeza, cuando yo me hago menos, Señor, tú creces. Declaramos que no es en nuestras fuerzas, sino en tus fuerzas. Que no hay nadie como tú. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú nunca me has dejado, nunca me has abandonado. Por eso yo levanto mis manos hacia ti. Por eso yo te alabo, mi Señor, porque tú has sido bueno, porque tú has sido justo, porque nunca me has abandonado, porque tú tienes todo en control. A ti sea la gloria. Señor, no nos pertenecemos nosotros a nosotros mismos. Nuestra alma y nuestro cuerpo te pertenecen a ti y claman por ese Dios vivo, Señor. No podemos vivir alejados de ti simplemente porque nuestra naturaleza es ser hijos de Dios. Y te pedimos, Señor, sentir tu presencia un poco más para poder, Señor, enamorarnos más de ti. Anhelamos esa caricia tuya, Señor. Anhelamos, Señor, ese contacto contigo, Señor. Nos ponemos delante de ti y te adoramos y te bendecimos, Señor. ¿Por qué no bendice el nombre de Dios con un fuerte aplauso? Gracias, Señor. Nos ponemos delante de ti, Señor, Rey de reyes y Señor de señores, Señor. Bendito eres, Jesús. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Esta mañana le damos gracias a Dios porque estamos aquí nuevamente y bendecimos a todos los que nos ven a través del Facebook
Y pues les recordamos que estamos aquí en Avenida Universidad 1705, en la colonia Anáhuac, aquí en Saltillo, Coahuila. Así que Dios los bendiga. Gracias a Dios tenemos también reuniones presenciales y las a través de Facebook. Así que gracias por estar conectados y sean bendecidos esta mañana. Tenemos una palabra de parte de Dios para nuestras vidas. Así que pues vamos a orar antes de empezar. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana porque podemos estar aquí delante de tu presencia. Te honramos, te glorificamos, te exaltamos, Señor, y te damos gracias. Que tu Espíritu Santo, Padre, nos ministre en esta mañana y ministre a la gente que nos está viendo y a la gente que está aquí, Señor, para que tu nombre sea glorificado y exaltado. Gracias, Señor. Pon tu mano poderosa principalmente, Señor, para el cuidado de tus hijos, Señor. Que ningún contagio, Señor, les toque a tu pueblo, a tus hijos, sino que todos sean guardados, Padre Celestial, por tu poder y tu presencia. Que sea evidente, Señor, que confiamos en un Dios vivo, todopoderoso, Señor. Y que aunque afuera hay temor, Señor, entre tu pueblo hay paz, hay tranquilidad, porque tú cuidas de nosotros. Así que, Padre Celestial, no permitas, Padre, que el mal toque la puerta de tus hijos. Te lo pido, Padre, y te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Dios me les bendiga, mis hermanos. El domingo pasado estuvimos viendo un poco acerca del libro de de Esdras. Es que el de Nehemías siempre lo traigo más en mente, pero estuvimos viendo sobre el libro de Esdras y estuvimos viendo el regreso del pueblo de Dios a Jerusalén después de la deportación. Y vimos algunos momentos muy especiales de cómo edificaron el altar y cómo edificaron los cimientos. Hoy quiero ver otros detalles y si Dios nos lo permite, yo creo en la semana siguiente vamos a hablar acerca de este libro de Esdras. El libro de Esdras es muy interesante porque para empezar nos narra todo lo que el pueblo de Dios tuvo que pasar para regresar y reedificar tanto el templo como la ciudad de Jerusalén, que no fue una cosa muy fácil. De hecho, en Jeremías habla, allá en el capítulo 25, verso 11, habla acerca de que un día iban a regresar, que iban a ser deportados hacia Babilonia por 70 años. Había una fecha límite para esa deportación. Y yo quiero decirte que también la pandemia y el virus que se está viviendo en el mundo también tiene una fecha límite, mi hermano. También tiene un tiempo de corte, también tiene un límite, no va a estar permanentemente, independientemente, digan lo que digan, porque Dios tiene poder sobre eso y sobre todas las cosas. Entonces, realmente hay un tiempo límite también que vamos a estar viviendo. Obviamente, hoy nos está tocando pasar todavía por esta situación de la pandemia, pero se va a ir. No sé cuánto tiempo tarde. El tiempo que estuvo el pueblo de Israel en Babilonia fueron 70 años. Fue un tiempo muy largo, muy tremendo. Pero también un tiempo en el cual el Señor tenía que doblegar el corazón de su pueblo. Un pueblo que por rebeldía se había levantado y había hecho lo incorrecto delante de la presencia de Dios. Y Dios por eso permite que el pueblo se vaya, que el pueblo sea deportado, que el pueblo sea alejado de lo que más quería, o al menos de lo que decía más querer, que era estar en Jerusalén, que era estar en el templo, ¿verdad? Que estar ahí en ese lugar que se le decía el gozo de toda la tierra, Jerusalén. Entonces, Dios permitió que salieran y no regresaran en 70 años. Y esos 70 años fueron de tristeza, fueron de dolor, pero también aprendieron muchas cosas. Pero después Dios movió el corazón del rey Ciro para que volviera al pueblo nuevamente a Jerusalén y volvieran a edificar el templo, volvieran a edificar toda la relación que tenían con el Señor. Y se cumplió después de 70 años, como había dicho Jeremías. Y dice en el capítulo 1, en el verso número 3, dice: quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén,
que está en Judá y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Aquí Ciro dice, ¿saben qué? ¿Quién hay entre vosotros de su pueblo? O sea, ¿quién hay quien quiera subir otra vez y reedificar el templo? Cuando hablamos de reedificar, pareciera ser muy sencillo, pero también todos los que sabemos lo que significa reedificar, siempre tiene más problemas que edificar de cero. Cuando alguien edifica una casa, dice aquí está el terreno, empieza a diseñarla y empieza a edificar y rápido se va para arriba. Aquí atrás están construyendo una casa, tiene como 1 mes y medio y ya van a echar lo que es la losa, lo que le llamamos la losa, el techo, ya lo van a poner en estos días. 1 mes y medio, 2 meses cuando mucho, pero empezaron de cero, fue muy rápido, muy fácil. Pero cuando se trata de reedificar, estamos hablando de remover escombros. Estamos hablando de quitar lo destruido para poder levantar algo nuevo. Y no era una cosa fácil. Y cuando Ciro habla, dice, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba, como que está dando allí de alguna manera la oportunidad que libremente puedan levantarse y reedificar. Que la tarea no va a ser fácil, pero tienen que ir a reedificar. Y la gente empiezan a mover su corazón para regresar y los sacerdotes empiezan a animar y empiezan a caminar hacia Jerusalén. Y en el verso 4 dice, y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Hay algo que debe llamarnos la atención en este día. Cuando Dios nos manda a hacer algo, cuando Dios quiere levantar su obra, generalmente Dios se va a proveer. Normalmente Dios va a poner todos los medios para que podamos llevar a cabo la obra que Dios quiere que llevemos. En este caso, Ciro, que era la autoridad, ordena que la gente les ayude con oro, con plata, con ofrendas voluntarias. Empieza ahí este hombre con toda la influencia, todo el poderío que tiene, mover a todo el mundo para que todos contribuyan para la obra que se requiere. Y entonces los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, según el verso 5, ellos dicen que, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Algo que tenemos que notar. Dice que Dios despertó, cuyo espíritu despertó Dios. O sea, ¿quién fue el que había dado la orden desde 70 años antes? Dios. Y había trasladado a este pueblo y dijo, en 70 años lo regreso. Y es Dios quien le pone a Ciro, darle libertad para que levanten. Y ahora es mismo Dios quien despierta el espíritu de aquella gente para edificar casa a Dios. Tenemos que entender en este tiempo que pasamos no 1 año, sino 3 meses y medio, ¿verdad? Que tremendo, fueron mucho tiempo sin estar en la casa del Señor. Mucho tiempo. Pero ahora Dios está despertando el espíritu de cada uno de ustedes para volverle a edificar la casa a Dios. Y no la casa material, sino la casa espiritual. Nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Y es necesario levantarnos y reedificarnos nuevamente, fortalecernos nuevamente en el poder del Señor, en la comunión y en la bendición de unos y otros, y de unos con otros. Es muy importante entenderlo para que Dios bendiga nuestra vida. Es necesario entender que Dios nos ha llamado y nos ha levantado para que reedifiquemos. Porque como les decía el domingo pasado, ciertamente en el tiempo que estuvimos ausentes, Dios de alguna manera va forjando el corazón de una forma individual. Eso lo hizo. Pero es necesario ahora otra vez
saber que somos parte de un pueblo, saber que tenemos identidad y que tenemos sentido de pertenencia al pueblo que Dios nos ha permitido estar y volver a reedificarnos, volver a bendecirnos, volver a estar ahí. Cuando veo a Ciro ordenando todo eso y luego veo cómo Dios levanta el corazón de la gente, realmente es necesario entender que Dios es el que tiene el control de todo. De todo. Les decía, y yo creo que no me va a cansar de testificar, que en esos 3 meses y medio, realmente como iglesia o como ministerios, y no estoy hablando de un ministerio, estoy hablando de todos los ministerios de la ciudad, y no de la ciudad, del mundo, hermanos. Realmente pasaron por situaciones muy difíciles, unos más difíciles que otras. Unos que decían, yo tengo que abrir porque no hay yo cómo hacerle para pagar la renta. Y no me la quieren bajar y estamos pasando por esto y muchos comentarios de eso. Pero más sin embargo, Dios ha sido fiel con nosotros. Dios ha sido bueno. Dios ha provisto, Dios ha suplido. De una manera o de otra, Dios lo ha hecho. Yo no tengo palabras para agradecerle a Dios lo que ha hecho en este tiempo. Tampoco tengo palabras para agradecerle la fidelidad de cada uno de ustedes. Porque esto es, el ministerio siempre se va a mantener gracias a la fidelidad del pueblo de Dios. Yo no tengo palabras para decirles realmente lo contento y agradecido que estoy con Dios. Porque Dios fue bueno y en este tiempo Él ha provisto todo. Les decía en días pasados, hasta los recibos de luz se fueron para arriba más de la cuenta, hasta el del agua, que no sé por qué, se fue a más de la cuenta, pero más sin embargo Dios fue fiel. No le debemos nada a nadie. Los del cable también se fueron más arriba de la cuenta, según ellos, pero les tuve que hablarles, bájense tantito, y me andan cobrando mucho dinero. Y en 2 meses me han querido cobrar más de la cuenta y en este mes les volví a hablar, oiga, me están cobrando mucho. Querían cobrar casi 1,000 pesos. ¿Qué les pasa? Está bien que tenemos buen internet, pero no es para tanto. Porque yo firmé un contrato de menos y ya, ahorita me están ajustando el de este mes. Y el del mes pasado también me lo ajustaban, pero se querían ir arriba y así se fueron los de la luz y los del agua. Pero Dios fue fiel. Fue fiel. Porque hemos entendido en este tiempo de una experiencia más con el Señor que Él es el que mueve el corazón. Es el que pone, dice, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, o sea, Dios es el que ha puesto en nosotros el deseo de hacer, el deseo de cooperar, el deseo de participar, el deseo de hacer cosas para Dios. También en este tiempo les decía, y quiero darle gracias a Dios por la vida de Elí, que han hecho muchas modificaciones aquí para que todo esto saliera como debe de salir. Elí de su bolsa ha invertido mucho dinero para estar aquí. No le he preguntado cuánto ha invertido, pero yo sé que ha invertido mucho. Ha invertido mucho en comprar pintura y en comprar un montón de cosas para que esto se vea cada vez mejor. En estos 3 meses y medio no descansamos de hacer cosas aquí en el templo. Y eso se logra con dinero y Dios proveyó también. Y debemos de estar contentos por eso. Debemos estar agradecidos por eso. A lo mejor digan, es que yo no participé o yo participé muy poco. No importa cuánto participas, lo importante es que Dios es el que pone el querer como el hacer. Y si somos obedientes, pues las cosas siempre van a salir hacia adelante. Dios siempre va a salir hacia adelante. Aquí en este caso, Ciro mandó a toda la gente, vamos, ayúdenles, vámonos, van a reedificar el templo, ayúdenlos. Y luego me llama la atención y me quedo pensando, ¿cómo Dios siempre quiere lo mejor? Yo no sé, a veces tuvimos en la infancia, en la juventud, aquellos que no habíamos conocido a Dios, siempre una mentalidad, yo puedo decir mediocre en cuestiones a las cosas de Dios o de la iglesia. Porque se nos enseñó, para empezar, que a la casa de Dios había que dar limosnas, ¿se acuerdan? Limosnas, y limosnas pues es la que le damos al que pasa por ahí pidiendo, y la limosna es
la moneda más chiquita que a veces encontramos en la bolsa. Esa es la limosna. Y como que nos dio un sentido de que para Dios siempre tiene que ser lo peor o lo no de calidad. Pero más sin embargo, cuando yo estoy viendo esta parte en el verso 8, dice: lo sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero. Está muy bueno, hombre, alguien que esté buscando nombre para su hijo, ahí póngale ese está muy bueno. Porque aparte era tesorero, ¿verdad? Por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, ese es otro nombre muy bueno, príncipe de Judá. Esta es la cuenta de ellos. Dice nada más lo que hicieron, lo que trajeron. Ellos regresaron los utensilios de la casa de Dios. ¿Se acuerda que anteriormente los habían sacado? Todos los utensilios del templo. Pero fíjense nada más qué majestuoso era el templo de Dios. Cuando a veces pensamos, bueno, eso ya no se dice, pero años atrás yo me acuerdo gente que cantaba y decía: pues no canto bien, pero es para la honra de Dios. Ahí como salga, al cabo Dios recibe todo, ¿no? Como que a Dios no le gusta la excelencia. Pero más sin embargo, cuando yo vea esto, mire nada más, véalo usted junto conmigo. Dice: y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron al cautiverio de Babilonia a Jerusalén. ¿Se da cuenta toda la riqueza que tenían en el templo? 5400 utensilios de oro y de plata. Es mucho. Pero eso denota y nos enseña cómo a Dios le agrada la excelencia. Cómo a Dios le gusta que a Él se le sirva con lo mejor que tenemos. Una de las cosas que decía cuando estábamos en la cuarentena, que era que al regresar a la iglesia teníamos que volver con una nueva normalidad, como dice el señor Gatell. Y yo lo mencionaba no como una nueva normalidad, sino como una nueva realidad. Y la nueva realidad es de que tenemos que ser gente que quiere lo mejor para Dios. Que volvamos a reivindicar las cosas de Dios en su lugar. Darle la honra al Rey de Reyes como Él se merece. Como hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Gente que quiere hacer lo mejor para Él en todos los aspectos. En cuestiones de materiales, en cuestiones espirituales, en todas esas cosas tenemos que ser mejor para el Señor. Porque a Dios le gusta lo mejor. Le gusta la excelencia. Porque no puedo decir otra cosa. Imagínese usted, yo en mi vida he visto una taza de oro. Sí he visto cubiertos de plata, que ahí tengo un montón, pero es una marca de desechables, entonces, para que no va a pensar que son utensilios de plata. No se crea. Pero no hemos visto estos en normalidad. Sí he conocido todo lo que son lo de plata, vajillas y cosas de esa plata, sí las conozco. Pero en mi vida he visto una taza de oro. No la he visto, mucho menos un tazón de oro. Dice que había 30 tazones de oro y 1000 tazones de plata. ¿Qué valor tendría? Mucho dinero. Y Dios permitía que la gente viniese y trajera el oro a su casa. Porque uno pudiera decir en ese tiempo: ¿por qué tanta suntuosidad? ¿Para qué tanto si Dios se preocupa solamente del espíritu?
Una vez oía que criticaban a un pastor que hizo en Guatemala un templo, uno de los más grandes, más bonitos y más modernos. ¿Cómo lo podía hacer en un pueblo pobre, en una nación pobre, hacer algo tan suntuoso? Pero eso lo hicieron solamente para honrar y glorificar a Dios, para que se entienda que servimos a un Dios vivo, a un Dios que se preocupa por nosotros, y no solamente eso, sino porque Dios es el que provee. ¿Cuántos creen que Dios provee? Dios provee. Y no es cuestión de estar pensando más allá de lo que debe ser. Y Dios provee porque en el verso 6 de este mismo capítulo 1 dice: y todos los que estaban a sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Mire, Dios, siempre que ha sacado a un pueblo de la cautividad, de la opresión y de la esclavitud, normalmente siempre lo bendice y lo prospera. ¿Se acuerdan cuando salieron de Egipto? ¿Qué se trajeron de la gente? El oro y la plata, el ganado y todo lo demás, mire. Y uno diría, ¿qué ambiciosas gentes? No, porque para servir a Dios se requieren recursos. Porque para servir a Dios se requiere de eso. Y Dios lo sabe y Dios por eso provee, por eso bendice, por eso ministra. A veces hay gente que no logra entender esta parte y piensa que uno como predicador a veces solamente quiere los recursos. No, no es cierto. De hecho, hoy que están ustedes aquí en una forma presencial, estoy hablando un poquito más de las cuestiones estas, porque no quise hacerlo mientras que transmitíamos, mientras que usted no estaba, porque no quise que diéramos mal testimonio pensando que lo único que nos interesaba eran los recursos. No, se hizo como Dios quiere. Dios pone en el corazón el hacer. Y si Dios no lo pone en el corazón, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿A forzar? ¿A hostigar? ¿A ver de qué manera surgen los recursos? No. Hemos creído y hemos dependido de un Dios vivo, el cual provee, y se provee de muchas maneras. Por eso hoy puedo hablar con más libertad, dando testimonio de que no hay necesidad de hacer nada extraordinario para que Dios provea, porque eso es lo que Dios hace en su soberana voluntad, en su bendición. Y eso nos da mucho gusto saber que Dios es nuestro proveedor. Nos gozamos y crecemos para no estar preocupados, porque la Escritura dice que los demás se preocupan por el comer, por el vestir, pero si tú preocúpate buscar el reino, primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás te lo voy a dar. Por nada estéis afanosos, yo soy tu proveedor. Aunque en la empresa nos bajaran el 50%, Dios es el proveedor. Dios va a bajar recursos donde Él quiere, porque Él es todopoderoso y Él nos va a sorprender y quiere que nos sorprendamos. Por eso decía en aquellos tiempos, muchos van a entender lo que es en este tiempo vivir de alguna manera por fe, de no tener algo fijo, pero saber que Dios va a proveer, de no tener la tarjeta para ir al cajero cada 8 días, pero Dios va a proveer. Él lo va a hacer y lo hizo y lo está haciendo con muchos de ustedes que por alguna razón sus finanzas se han visto un poquito trastocadas, pero Dios no los ha dejado solos. Dios no los ha dejado sin bendición. Entonces es importante estar tomados de la mano del Señor día tras día. Y dice que esta gente se vino a reedificar, pero con la bendición de Ciro, con la bendición de Dios. Y ellos se trajeron, dice, verso 64 del capítulo 2, toda la congregación unida como un solo hombre era de 42,360.
sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7,337 y tenían 200 cantores y cantoras. Ahí está. ¿Cómo Dios bendice aún en la deportación? Quiero que veamos esta parte, porque estamos hablando de la bendición que Dios nos da al volver a casa. Dice que ellos no contaron sus siervos y sus siervas. Póngame atención. ¿De dónde venían? De la deportación. Se supone que de alguna manera estaban en una condición casi de esclavos. Mas sin embargo aquí nos dice, porque hay otra parte que ahorita se me escapa, que dice que a la tierra donde estés, dice que tenían que edificar casas, sembrar y hacer su vida. Era lo que en una parte de la escritura les dice. Dice, llorar por la paz de la ciudad, porque en su paz encontraré paz. Entonces, eso nos da a entender que ellos fueron y se asentaron y de alguna manera allí en medio de la deportación crecieron, de tal manera que tenían siervos y siervas. O sea, tenían servidumbre para ellos. O sea, había gente que tenía todavía un estatus muy bueno. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro proveedor. Porque Dios nos bendice aún en medio de la adversidad. Aún en medio de la cuarentena, aún en medio de la pandemia y aún en medio de cualquier cosa. Dios va a proveer. Dios va a bendecir. Dios la va a levantar porque Él es bueno. Y para siempre es su misericordia. Mire, ellos dice que trajeron, en el verso 66, sus caballos eran 736, sus mulas 245, sus camellos 435, asnos 6,720. Oiga, ese era un desorden, nada más para caminar y regresar otra vez a Jerusalén. Imagínense todo el montón de gente, de ganado, 40 y tantas mil gentes con todos estos animales. Dice, y algunos de los jefes de las casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarle en su sitio. Según sus fuerzas dieron al tesorero de la obra 61,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. ¿Qué pasó? Ellos tenían un objetivo. Ellos tenían que regresar a Jerusalén, edificar el templo, y sabían que para eso se requerían recursos. Sabían que para eso era necesario estar ahí y dieron según sus fuerzas. Es lo que dice la Escritura, conforme habéis sido prosperados. Amén. Tú tienes que dar conforme has sido prosperado. Fuiste prosperado mucho, pues gloria a Dios, da mucho. Fuiste prosperado poco, gloria a Dios, da poco. Y no te sientas mal. ¿Estamos bien? No te sientas mal. Ay, hermano, que nada más puedo dar 100 pesos por decir algo. Y uno dice, 100 pesos es mucho porque yo apenas puedo dar 10. No te preocupes. Conforme Dios te ha prosperado. Y Dios se proveerá. Dios bendecirá y multiplicará. ¿Estamos bien? Eso es lo que va a hacer. Eso es lo que Dios va a hacer en este tiempo. Y lo ha hecho en todos los tiempos. Pero lo que quiero que veamos es de que la sola preparación para venir a la casa de Dios fue provista de parte de Dios. Dios hizo provisión. Así como en este tiempo hemos podido hacer algunas cosas aquí en la iglesia materiales, Dios también se ha provisto. Dios también ha provisto para eso y Él ha sido bueno y para siempre es su misericordia. Ahora, una de las cosas que me llama la atención, que ellos tenían también 200 cantores y cantoras. ¿Para qué? Mire, mi hermano, en aquel tiempo ellos estaban preparando para servirle a Dios también. Obviamente que no eran los mismos del principio, ¿verdad? Porque la deportación duró 70 años.
Pero nunca se les olvidó estar preparando gente para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo creo que ellos siguieron ahí, de alguna manera, ya sea escondidos o en las casas, no sé cómo lo hicieron, pero ellos lograron todavía conservar estos 200 cantores y cantoras. Entonces aquí me llama la atención que al volver a la casa de Dios, toda la gente venía preparada, venía con algo en las manos para la edificación, pero también venían para darle la adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos sabían, como tú y yo sabemos, que a través de la alabanza y de la adoración la presencia de Dios baja. Tú y yo sabemos que a través de corazones entregados para el Rey de Reyes, la presencia de Dios baja. Cuando tú cantas, cuando tú le bendices, Dios hace maravillas. Y de paso quiero pues realzar, hermanos, la obra, la tarea que han estado haciendo los músicos de la iglesia. Han estado todo este tiempo, para ellos no hubo cuarentena en la iglesia. Y en este tiempo me he puesto todavía más duro con ellos, pobrecitos, porque como no tengo con nadie que desquitarme más que con ellos. Ya cuando están todos, pues ya me desquito con uno y luego con otro, pues ya les toca, se reparte así el desquite entre más, ¿no? Pero como nomás tenía puros músicos, pues no tenía otra cosa que pensar. Y ya me desquité, no se crean. Pero sí les exigimos más. Les exigimos pulirse más. Les exigimos llegar más temprano, ensayar de mejor manera, tener mayor compromiso. Y aguantaron y aquí están. ¿Cuánto les dan gloria a Dios por eso? ¿Por qué no le dan un aplauso a los músicos? Aquellos que no los dejaron a ustedes estar sin alabanza en casa. Aquellos que tuvieron que estar, los músicos que tuvieron que estar aquí. Porque sabemos que solamente a través de la alabanza y de la adoración podemos conectarnos con el Señor. No solamente a través de eso, sabemos que a través de la palabra, pero cuando estamos aquí en la presencia del Señor es una manera muy efectiva. Alabarle, adorarle, que Dios sea glorificado, que Dios sea exaltado. Y por ahí estamos preparando más músicos todavía para seguir adelante. Las muchachas de pandero estamos viendo a ver quién más se integra y buscar más y más, porque es necesario adorarle al Señor con más excelencia, con más cuidado, porque Él es bueno. Él lo merece. Él merece la gloria, la honra y la alabanza. Entonces ellos vinieron con la bendición de Dios al principio y al final. Y se vino y restauraron el altar y el culto a Dios. Porque ese altar había sido destruido. No se había levantado más sacrificio en ese lugar en todo ese tiempo. Era necesario levantar el altar para sacrificio. Hoy en este tiempo tú has estado en casa y no ha sido fácil para muchos. Pero es necesario ahora levantar el altar. El altar donde podamos hacer sacrificio. Amén. Fruto de labios que confiesen su nombre. Es necesario sacrificar alabanzas al Señor. Es necesario que en este tiempo, no sé qué tan maltratado haya llegado ahora después de esta cuarentena. Dispón tu corazón a levantarle altar a Dios. Levántale un corazón, un altar a Dios. Dios te va a bendecir y te va a ministrar. Es tiempo de venir y derramar lágrimas en el altar de Dios. Esto ya no debe de ser como en el pasado para algunos, que coloquialmente yo digo, a veces están cachando moras. No,
Es el tiempo de levantar el altar a Dios, porque Él se lo merece. Es tiempo de levantar el altar a Dios, porque nuestra alma tiene sed del Dios vivo. Solamente Él puede saciar nuestra alma, nuestra vida, nuestra sed. Cuando nosotros estamos aquí dispuestos para alabarle, para glorificarle, para exaltarle, para que el altar se levante, esté ahí ese altar, donde ofrezcamos sacrificio de alabanza. Ese sacrificio que Dios quiere que ofrezcamos. Esa gente vino y colocaron la base. Dice, porque tenían miedo los pueblos de las tierras y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová. ¿Qué hicieron? Colocaron la base del altar. ¿Y cuál es la base del altar ahora para nosotros, mi hermano? Acuérdense, son las oraciones. Un pueblo que ora. Ahí está la base. Nuestras batallas están ahí. No hemos ganado las batallas de otra manera más que arrodillados. ¿O cuántos de nosotros no hemos peleado más de una vez? Yo lo he hecho. Al igual que usted, me imagino. Tratar de pelear con las circunstancias y tratar de resolverlas en nuestras fuerzas. A lo mejor haciendo corajes y empujando más de la cuenta y no pasa nada. Pero venimos y nos hincamos y el Señor resuelve todo en un instante, porque es la base del altar, la oración. Es la base. La base para que se levante una victoria maravillosa entre nosotros. Así que es necesario también nosotros levantar el altar. Es el tiempo, no tenemos que ser como en el pasado. Esto es diferente. Y cuando hablo de diferente, hablo de que es mejor. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos creen que es mejor este tiempo? Es mejor este tiempo, porque podemos venir aquí deseosos que Dios nos bendiga. Y luego más adelante ellos colocaron los cimientos para levantar el templo. Los cimientos es lo más importante de toda construcción. Y es necesario ver que ese levantamiento de los cimientos va muy relacionado con las doctrinas fundamentales del cristiano. Si nosotros no tenemos doctrina, no tenemos enseñanza, no tenemos un fundamento o un cimiento fuerte. Tenemos que volver otra vez a las enseñanzas, que son tremendamente buenas, que son edificantes. Y tenemos que volver a eso, si acaso se hubiese olvidado. Hay que volver, colocar los cimientos para saber que Dios de ahí nos va a dar una gran victoria. Pero como toda la vida, no es fácil, porque no es así de fácil. Uno quisiera, mis hermanos, que estas cosas fueran fáciles. Que fuera fácil levantar todo en un instante. Pero siempre hay adversidad, siempre hay problemas, siempre hay conflicto. Dice en el capítulo 4, verso 1, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban al templo de Jehová, Dios de Israel. Oiga bien, ¿qué dice? ¿Oyendo quién? Cuando se enteraron los enemigos de Judá y de Benjamín. Cuando lo oyeron. ¿Pero quiénes se enteraron? Los enemigos. Fueron los enemigos quienes se enteraron. Dice, vinieron a Zorobabel, es el siguiente verso, y a los jefes de las casas se les dijeron, edificaremos con vosotros porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Hadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Pero si usted ve la referencia de 2 Reyes capítulo 17 del verso 44 al 41, nos daremos cuenta que toda esta gente que llegaron ahí
eran idólatras, habían levantado altar a los dioses extraños, habían hecho cosas que no eran correctas y estaban ahí. Pero ¿sabe qué? Uno tiene que tomar de alguna manera consideración en de que al principio dice, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, ¿qué eran? Enemigos. ¿Y esos enemigos qué querían hacer? Edificar junto con ellos el altar a Dios, edificar el templo. El enemigo siempre va a venir con sutileza. Pero no es permitido que el enemigo edifique junto con nosotros, ¿o sí? No puede haber una mezcla de cosas de Dios y cosas del diablo, me imagino. Digo, pero me doy a explicar. Dice, y Zorobabel Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Entonces, ¿qué pasó aquí? Generalmente para levantar el altar a Dios y volver a la cosa de Dios como debe ser, siempre habrá enemigos. Y no estoy hablando de enemigos físicos para nosotros, sino enemigos espirituales. La mezcla entre las cosas de Dios y las cosas del diablo. Yo creo que es el tiempo que la iglesia tenga que decidirse como estos hombres, que no nos conviene edificar la casa de Dios junto con ustedes. Ustedes son enemigos de Dios. No me conviene edificar con el enemigo. Déjenos a nosotros solos somos suficientes para levantar la casa del Señor. Nosotros somos suficientes para hacer las cosas correctas. O sea, no es necesario dejarle entrada ni a la envidia, ni a los celos, ni a la contienda, que son obras de la carne, que son obras del diablo. No hay que dejarlos entrar. Hay que buscar siempre esa unidad, aunque la unidad cuesta y duele. Sí, porque para tener unidad hay que saber perdonar, hay que saber bendecir, hay que saber olvidar. En una ocasión me hicieron un desaire, bueno, no es desaire, me hicieron algunas cosas no correctas en un grupo de consiervos. Y yo me molesté, dije, bueno, no tiene sentido, porque yo me gusta estar donde puedo ser de bendición, donde puedo ayudar, y así no puedo. Y entonces, yo dije, bueno, entonces mejor, no voy a estar aquí. Y luego Dios eso a nivel ciudad, y luego me dijo, sentí que el Señor me dijo, bueno, ¿tú hablas de la unidad? ¿Quieres la unidad? Le dije, sí. Y pues recuerda que la unidad tiene el precio. Entonces vas a estar ahí, aunque no te guste. ¿Está bien? Y ahí estuve, y allí estoy. Amén. Porque siempre las cosas y conflictos son circunstanciales y temporales. El problema es que cuando hay esto, se pueden volver eternos. ¿O a poco en la familia no hay pleitos circunstanciales y temporales? ¿Pero qué se pasaría si usted se separara? ¿Sería irreconciliable? ¿Verdad que sí? Por eso es necesario estar permanentemente unidos, aunque a veces no nos agrada mucho. O sea, tenemos que estar ahí, y tenemos que vencer, y tenemos que salir adelante. Y no digo que porque usted esté en pleito, no. Lo digo porque el diablo así trabaja. El enemigo así trabaja. El enemigo quiere hacer cosas, quiere dañar la obra. Pero uno tiene que levantarse firme y seguir adelante. ¿Y sabe qué? Dios nos va a bendecir mucho.
Así que hay que seguir orando, seguir bendiciendo, seguir ministrando unos a otros. Y sobre todo estar oyendo la voz de Dios. Dice que estos hombres fueron y se quejaron, los que no les dejaron participar, y vinieron y frenaron la obra de Dios. Pero eso no fue por siempre. Como todo en la vida pasa, todo tiene fecha de caducidad, todo va a pasar. Dice que después hubo otro rey, el rey Darío. Y nuevamente se volvieron a abrir las puertas, porque estos se vinieron y se quejaron, y el rey en su momento mandó parar la obra. Pero después se levantó otro rey, Darío, y levantaron otra vez la obra. Fueron y vieron los archivos y dijeron, no, pues si hay permiso, adelante otra vez. Se volvió a levantar. Eso que nos dice, todo es circunstancial, hermanos. Nada es permanente. Ahorita estamos en esta circunstancia de la famosa sana distancia. Estamos en la famosa cuarentena, los protocolos y tantas cosas que parecieran que impiden que la obra de Dios salga adelante, pero eso va a pasar. Les decía que hace como un mes, poco más de un mes, yo ya andaba molesto porque no abrían el templo y no porque hubiera una necesidad que no fuera correcta, sino que por ahí fui a pasearme en el centro y veía los antros por fuera, cómo estaban abiertos y se alcanza a ver todo el mundo adentro. Todavía días pasados llevé a mi esposa a dar una vuelta que le da el aire ahí por el centro y todavía está la gente, usted está en tapaboca, no, ellos están ahí juntos en las mesitas sin tapaboca y tomando y todo. Y digo, mira nada más, y hace un mes era lo mismo. Yo estaba enojado y dice, ¿cómo era posible que nosotros no podamos alabar a Dios y estos sí puedan hacerlo? Y andaba con que iba a abrir el templo a como diera lugar. Dije, lo abro porque lo abro. No, que ya varios pastores hicieron como cuando se quiere uno pelear con alguien, ¿no? Que te tratas de pelear y que te agarran entre todos. No, suéltenme yo mero solo. Más o menos así andaba yo, suéltenme, yo ya empiezo. No, espérate, Juan, espérate ya. No, espérate, mira, el día último empezamos todos. No, que yo, el día último, ándale, ya. Bueno, ya me calmaron, ya. Digo, que está bien. El día último. Bueno, no fue el día último, fue el día 1 de julio. Pero la realidad es que todo tiene su tiempo. Todo es temporal. Todo se acaba. Así que hoy estamos aquí, pero tenemos que estar con una convicción. Dios ha abierto y permitido que se abran las puertas para que la alabemos al Señor. ¿Estamos bien? Y no solamente eso. Se ha emitido un decreto donde se nos da libertad, así como se decretó aquí. De hecho, aquí traigo todas las recomendaciones que nos ha dado el comité, el subcomité de COVID, aquí las tengo. Estamos sujetándonos a ellas y esperemos que no nos vuelvan a detener. Para eso vamos a orar. Al pueblo le detuvieron, vinieron y dijeron, a cerrar otra vez, cuarentena otra vez. Pero en este día yo quiero que oremos para que no más cuarentena. ¿Están de acuerdo? No más. ¿O cuántos quieren cuarentena? No, ya no. Miren, hermano Juan ya anda desesperado, ya tiene 3 meses, ¿no? ¿O cuánto, hermano, en cuarentena? ¿Ya para 4 meses? Muy monito ahí en casa guardadito, pero tiene uno ganas de andar para afuera también, ¿no? De trabajar, de sentirse activo. Pero vamos a orar esta mañana. Y vamos, 2 cosas. Vamos a agradecerle a Dios por lo bueno que ha sido en este tiempo de cuarentena. Dale gracias a Dios por nuestros amigos y familiares que conocemos que no han sido contagiados. Y vamos a pedirle a Dios que ya no haya más contagios, que ya no haya
más clausura de templos, sino que podamos salir adelante. ¿Qué te parece si te pones de pie? Y tú que me estás viendo ahí en casita, también vamos a orar. Mira, Dios es ilimitado y es ilimitado y todopoderoso, y Él está ahí donde estás tú. Y está ahí para bendecirte, para ministrarte. A lo mejor tú has pasado por problemas y has vivido en carne propia el problema del COVID. Y a lo mejor has perdido algún ser querido, lo cual lamentamos mucho. Y le pedimos a Dios que consuele tu corazón y que te bendiga y que te ministre. Y que te dé una esperanza viva y nueva para salir adelante. Vamos a orar también por ti. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Primeramente porque nos das la oportunidad de reunirnos nuevamente. Te doy gracias por aquellos miembros de la iglesia que todavía están en casita, Señor, por diferentes circunstancias. Pero te agradecemos, Señor, por tu fidelidad, tu bondad, tu grandeza. Y te pedimos, mi Dios, mi Rey, que bendigas a tu pueblo y a tus hijos. Bendícelos, Señor. Que podamos reconstruir, Señor, lo que se tenga que reconstruir. Hemos considerado, y yo considero, Padre, que ese tiempo que nos has permitido estar en cuarentena es porque tú lo permitiste, Señor. Porque el corazón del Rey es movido por ti, Señor. No es por nosotros. Así que yo te pido, Padre Celestial, que tú nos bendigas y nos ministres. Que tú te glorifiques y te exaltes. Pero también, Señor, te pido, Padre, que frenes esta pandemia, estos contagios. Se dicen tantas cosas, mi Dios. Se dicen que el virus fue fabricado. Otros dicen que no. Y al final de cuentas, todo es confusión, Señor, sobre eso. Pero Padre, tú no eres un Dios de confusión. Tú eres un Dios que clarifica todo y que saca a la luz la verdad de las cosas que son ocultas. Y yo te pido, Padre Celestial, que salga esa verdad. Que tú des gracia y sabiduría a los científicos, a la gente que trata las epidemias. Les dé sabiduría para que puedan encontrar la solución y la cura para eso. Sabemos, Padre Celestial, que tú has tenido poder y tienes poder todavía y lo seguirás teniendo por siempre para sanar toda epidemia, toda enfermedad. Así que, Padre Celestial, en ese poder que tú tienes, yo te pido que bendigas a esta tierra, bendigas a los países y sea erradicada, Señor, esta pandemia. Sea erradicada de nuestras naciones, Señor, de nuestro México, Padre Celestial, sea erradicada la pandemia, sea erradicada de nuestra ciudad. Padre, quiero poner en tus manos también al alcalde de la ciudad, a Manolo Jiménez. Yo lo quiero poner delante de ti, Señor. Lo quiero poner delante de ti, Padre, para que le des gracia, sabiduría y entendimiento, para que pueda tomar decisiones correctas respecto a estos problemas de la pandemia. Pero también, Padre Celestial, es de ver que solamente a ti correrá el justo. Solamente tú eres el único que nos puede librar de la enfermedad y de todas otras cosas. Solamente tú, Padre Celestial, es el que tiene el poder para bendecir y para ministrar. Dale sabiduría para que mantenga los lugares de adoración abiertos. Porque sabemos, Señor, que en ti hay salvación, hay vida eterna, hay sanidad. Y a ti correrá el justo. Y vamos a ser rescatados por ti, Señor. Así que yo te pido que bendigas, Señor, a las autoridades estatales y a las autoridades nacionales, para que todo, Padre Celestial, sea resuelto en un corto tiempo. Padre, gracias por esta congregación. Gracias por el amor que manifiesta a la obra, el amor que te manifiesta a ti, Señor, la fidelidad que te tienen, Señor.
Yo te doy gracias y te pido que los bendigas, que los ministres, que las finanzas, los recursos, nunca cesen en la vida de ellos, que las alacenas sean bendecidas y sean prosperadas. Y a nuestros amigos que nos ven a través de este medio, quiero bendecirlos, Padre Celestial, y que tú los bendigas también. Que los bendigas, Padre Celestial, de tal manera que aquellos que tienen temor o angustia se vaya de sus vidas. Que ellos logren entender que tú tienes el poder para bendecirlos y traerles paz. Que lo único que tienen que hacer es entregar el corazón a ti, Señor. Abrir las puertas de su corazón para que la paz tuya entre a ellos. Y aquellos que por alguna razón perdieron a un ser querido, por medio de la pandemia o por medio de otra cosa, yo te pido que los toques, los bendigas, los ministres, los consueles. Padre, a lo mejor ellos están preguntando por qué lo hiciste, por qué permitiste que se fuera el ser querido. Señor, hazles ver que eres soberano y que siempre quieres lo mejor para nosotros. Que tus pensamientos son pensamientos de bien y no de mal. Así que en tus manos los pongo. Guárdalos, protégelos, bendícelos y obra grandes maravillas. Te doy gracias, Señor, en este día, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que muchas gracias a todos los que nos ven a través de estos medios. Dios les bendiga. El miércoles estaremos nuevamente transmitiendo a las 7:30. Así que Dios te bendiga y hasta luego.